en torno a la evaluación del año por esos expertos. En el día de hoy nos toca evaluar el año en materia económica. ¿Cuál ha sido el desempeño económico de la República Dominicana durante este año 2023? Y en esta ocasión saludar que la presencia, ¿no?, de representantes del gobierno de la República Dominicana que estuvieron ausentes tanto en el panel de educación y de salud. Y de inmediato presentar a nuestros queridos panelistas del día de hoy. Tenemos por acá a Daris Javier, quien es economista y vicesecretario de Economía de la Secretaría de Economía de la Fuerza del Pueblo. Francisco Tavares, quien es un economista especializado en finanzas públicas. Adolfo Martí Gutiérrez, quien es asesor del Ministerio de Economía, y Richard Medina, quien es un economista y asesor en materia económica. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Y de entrada, este es un panel en el que vamos a tener en esta primera parte 3 minutos para que nos den un briefing de cuál ha sido el desempeño de la economía dominicana durante este año 2023 y luego las siguientes preguntas, por cuestión de tiempo, van a ser de 2 minutos por cada uno. Aquí vamos a tener la asistencia de uno de los chicos del staff que les va a estar marcando el tiempo para que pueda ser de la manera más organizada posible. Profesor Daris Javier, vamos a comenzar con usted. Bien. Bueno, la desventaja que te conozca a alguien que tú le diste clase que te agarra de primera. Ay. El profesor. Gracias. Bueno, aprobé las materias por lo menos. Claro, buena estudiante. Mire, mirando así la panorámica de la economía dominicana 2023, tenemos necesariamente que partir de los antecedentes inmediatos que se remontan a la pandemia. Todos saben que cuando comenzó la pandemia y se agudizó, se proyectó precisamente que la recuperación de la economía podía encontrarse o a finales del 2024 o el 2025. Realmente las proyecciones, entonces, desde ese punto de vista, se han ido cumpliendo. Pero, en particular, lo que es el año 2023 es un año difícil, no para la economía global, sino también para la economía dominicana. En particular, 3 elementos importantes. Uno, lo que ha sido el crecimiento de la economía, que ha registrado uno de los peores años, si vemos las estadísticas del Banco Central mensual. 1 de enero de los últimos 5 o 10 años que la economía registra un crecimiento débil en el mes de enero y que se fue postergando hasta llegar casi a final de año, digamos, a octubre. Entonces la economía va con un rezago en el crecimiento que tumba 2 cosas. Una, la proyección que se hizo desde enero, que era que la economía podía crecer alrededor de un 5%. Y 2, que ese crecimiento las proyecciones han ido registrándose hasta llegar a la última admisión por parte del gobernador del Banco Central de que la economía, la proyección que ya ellos entienden más conservadora, que puede crecer un 2.5%. O sea, se fue desmontando de un 5, 4.5, 4, 3, 3.5, 3, hasta, digamos, esperar un 2.5%. El otro caso es que ese comportamiento viene descontinuando lo que es el patrón de crecimiento de un 5.3% que había registrado la economía dominicana en las últimas 4 décadas. Y eso es un elemento importante para cualquier tipo de análisis que uno vaya a hacer para mirar la perspectiva, la realidad que se presentó en este 2023 de la economía dominicana, a lo que se agregan otros factores. El tema de la inflación, que va a seguir siendo un tema de preocupación, y el tema de las finanzas públicas, en particular lo que es el endeudamiento público. Todos esos elementos configurados son los que te dan lo que es el resumen de la economía dominicana 2023. Creo que me tomé el tiempo, ¿verdad? Gracias. Richard. Richard. Sí. Bien, pienso que hay que verlo desde varios puntos de vista. Primero, en materia de crecimiento, el país, como dijo Daris Javier,
va a crecer alrededor de 2.3%, 2.5% este año. Menor crecimiento implica menor generación de empleos. Cuando hablamos de menor generación de empleos, no hablamos solamente de empleos totales, sino específicamente de empleos privados. Porque el gobierno ha creado muchos empleos y eso está subiendo, digamos, la cantidad de ocupados. Este crecimiento de 2.3% que se proyecta va a ser el menor, sacando la pandemia, desde 2003-2004. Y también eso rompe con lo que veíamos de 2011 a 2019, que era un crecimiento de alrededor de 6%. Es decir, que estamos creciendo un tercio de lo que crecíamos en años anteriores. Segundo, con el tema de la inflación ha convergido, ha ido reduciéndose. El hecho de que la inflación sea menor que el año pasado no implica que vamos a tener precios más bajos. Implica que los precios van a crecer más lentamente. Ahora bien, cuando descomponemos la inflación, vemos que todavía hay una inflación que golpea, que es la inflación de alimentos. A pesar de que la inflación general fue de 4% para noviembre, me refiero a la inflación noviembre de este año versus noviembre del año anterior, cuando vemos la inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas, esa inflación fue de 7.3%. La inflación de 2013 a 2019 fue de 2.3%. Es decir, que estamos viendo que en 2023 fue de 4%, es decir, casi el doble. Y si vemos la de alimentos, 7.3% fue de casi 3 veces ese número. Es decir, que estamos todavía teniendo mucha inflación que golpea a los hogares más pobres, que son los que más dependen o que más gastan, ¿no?, en alimentos. Lo otro que yo creo que hay que mencionar es el sector eléctrico. Las pérdidas están en 36%, y eso son pérdidas que no se veían quizás de 2010, y tenemos datos más o menos estandarizados de 2009. Es decir, que hemos retrocedido 11 años, 12 años en reducción de pérdidas. Y eso implica que el gobierno, a pesar de que subió 40% la tarifa eléctrica en 2021-2022, está viendo o está pagando un subsidio de 1.500 millones de dólares el año pasado, subsidio que no sirve más que para pagar electricidad, no se ven obras, y este año vamos alrededor de 1.600, 1.700 millones de dólares. Es decir, que la cosa está empeorando. No es solamente que está igual, sino que está empeorando en el sector eléctrico. Lo otro es el gasto de capital. Se ha hablado mucho de esto, el gobierno yo creo que está entrampado, sobre todo en la narrativa aquella que montó de la oposición, de que el país estaba quebrado. No, el país no está quebrado, el país se sigue endeudando. Ahora bien, la diferencia es que ahora estamos endeudándonos para pagar intereses y nómina. ¿Por qué? Porque los ingresos del gobierno, la parte de recaudación del gobierno, es básicamente menor que lo que es el gasto corriente. El gasto corriente es nómina e interés. Por lo tanto, estamos endeudándonos, a diferencia del año anterior, no solamente para pagar obras públicas, sino también para pagar gasto corriente. Ese gasto corriente es más que nada intereses y pago de nómina. Bueno, seguimos. El licenciado Adolfo Martí Gutiérrez tiene la palabra. Sí, buenas. Yo estoy un poco en desacuerdo con lo planteado hasta ahora. Yo creo que hemos tenido el balance del año hasta ahora, es un año bastante positivo. Dentro de los retos que los economistas hemos aprendido, que a veces los balances, los resultados, no son tan importantes, sino cómo se financian esos resultados. El mundo, no la República Dominicana, el mundo tiene grandes oscilaciones, todos los países, Europa, los Estados Unidos, tienen problemas similares a los nuestros, cuidados y peores. Sin embargo, dentro de todas esas oscilaciones, la República Dominicana ha logrado salir a flote con una economía boyante, una economía próspera, reconocida por los organismos internacionales, tanto en la parte monetaria como en la parte fiscal, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la AID, los organismos internacionales han evaluado de manera positiva, y los resultados en el riesgo país así lo evidencian, de que vamos por un buen sendero. Sin embargo, el problema de la inflación pasó ya a mediados del 2002, comienzo del 2003, a inicio del 2003, cuando la política monetaria del Banco Central, que es la que muestra dentro de la política económica la parte más agresiva, la política monetaria no sirve para empujar la economía, sino más bien para tirar el crecimiento. Y esta política monetaria, de alguna manera, era una política monetaria expansiva. La Reserva Federal en los Estados Unidos y el Banco Central Europeo comenzaron a subir las tasas de interés, la tasa de referencia. Cuando se suben las tasas de interés en las economías, la economía se calienta, la economía de alguna manera se encarece el crédito, la cantidad de dinero encarece,
los préstamos encarecen porque las tasas son más altas. Y este proceso se sintió sobre todo en la clase más baja, por lo cual el gobierno tuvo que mantener los subsidios y gracias a estos subsidios se ha logrado salir adelante en la parte social de las políticas. Sin embargo, ya a mediados de este año 2003, hemos evidenciado cómo se nota el control de la parte monetaria. Los economistas a veces solamente nos referimos a los precios, pero los precios se miden de muchas formas. Hay 7 tasas para medir la inflación. La inflación se puede medir de mes a mes, se puede medir de trimestre a trimestre, se puede medir del mismo mes de este año con el mismo mes del año anterior, etcétera. Se puede medir de manera acumulada. Sin embargo, la oposición normalmente la tasa que utiliza es la tasa más reciente, lo cual es un error. Si vamos a evaluar la política o el éxito de la política monetaria, en este caso, habría que ver cómo se ha reducido, porque los precios no bajan, lo que baja la tasa de crecimiento, ¿verdad?, de los precios. Y hemos notado cómo esos crecimientos han sido cada vez menores en los últimos meses. Claro. De acuerdo, tiene la palabra Francisco Tavares. Bueno, yo pudiera añadir a lo que ya anteriormente se ha dicho, es que en este escenario en que vive la República Dominicana, donde tiene un escenario externo realmente complicado, tiene que tomar 2 decisiones, 2 prioridades. Una, en principio, ¿cuál fue la prioridad del Banco Central y de las autoridades monetarias? Reducir la inflación. Cuando tú tienes ese objetivo de reducción de inflación, tienes que también saber que eso va a desacelerar el nivel de crecimiento. Y eso fue lo que ocurrió en principios de año, cuando se proyectó un crecimiento de 4.5 o 5%, que es el nivel tendencial de crecimiento de la economía dominicana, y finalmente, pues esas proyecciones se fueron a la baja, alrededor ahora de 2.5, 2.3%, como ya se indicó. Entonces, ese resultado no es parte, ¿verdad?, de las políticas económicas que se han estado implementando de parte del gobierno. Es decir, esas medidas son oportunas de realizarlas para moderar el nivel de inflación. Ahora bien, hay resultados que también hay que tomar en cuenta a la hora de ver los resultados económicos para el año. El mismo Ministerio de Economía ha señalado algo muy importante, que a pesar de los resultados no esperados de la economía, teniendo, ¿verdad?, el histórico de un 5%, 6% de años previos, el nivel de pobreza monetaria en la República Dominicana ha pasado de 28 a 24%. Es decir, que los resultados macroeconómicos en este sentido sí están impactando de alguna forma los niveles de pobreza, de pobreza general monetaria en la República Dominicana. Y eso es algo que hay que resaltar. También en materia salarial se produjeron algunos ajustes salariales que han mejorado un poco lo que es el salario real. Y esto de alguna forma es lo que explica realmente la reducción de la pobreza en un esquema, en una coyuntura realmente complicada económicamente. No hay que darle de lado, claro, al aspecto finanzas públicas. La deuda sigue creciendo en forma, vamos a decir, nominal, aunque si la medimos relativamente, como es correcto, con el nivel de crecimiento del Producto Interno Bruto, está reducido de forma relativa. Y creo que eso es un punto que hay que mejorar en lo próximo, pero eso requiere de reformas estructurales, como siempre se ha dicho, es decir, una reforma fiscal que reequilibre las finanzas públicas y evite la tendencia al endeudamiento que tienen los ejercicios presupuestarios que hemos tenido en los últimos años. Yo creo que ese es uno de los elementos que hay que atacar en lo próximo y no corresponde quizás en este momento en que los resultados económicos no son los mejores hacer esas reformas fiscales. Le corresponde al próximo gobierno o a los próximos gobiernos que vengan ya asumir este reto que tiene la República Dominicana en lo próximo. Así mismo es. Miren, vamos a comenzar entonces con la parte ya de iniciativas y de preguntas. Hace unos días ha salido una información, bueno, viene saliendo información de reducción de pobreza monetaria en el país. Y ahora se ha hablado de un resumen del año. Y yo, dentro de mi condición de ingeniero, que es lo que soy, y ahí por eso las dudas,
¿Cómo es que cómo es este tema de la disminución de pobreza monetaria cuando tenemos poca inversión pública, es decir, poco flujo? Cuando tenemos alza de canasta básica reconocida por los organismos y cuando en la relación entre canasta básica y salario mínimo estamos en niveles de 2003, 2004, quizás peores. Es decir, veíamos unos números que decían que es la primera vez en la historia que el salario básico no da para comprar la mitad de la canasta básica. Entonces, ¿dónde se juntan esos temas con política, con la reducción de la pobreza monetaria en la República Dominicana? Y que le especifiquemos a ese pueblo más o menos qué es este tema de la reducción de la pobreza monetaria que más o menos Francisco lo tocó en su intervención. El mismo orden, iniciamos por Dari Javier. Sí. Mira, lo primero que hay que ver, porque el gobierno no se ocupa de explicarle eso a la población, es el mapa de pobreza de la República Dominicana. Aquí hay un mapa de pobreza que a mediados de la década de los 90 comenzó a elaborarse, luego se fueron actualizando. Entonces tú tienes el mapa de pobreza de la República Dominicana. Y yo siempre tomo de referencia, un día una señora que me conoce me dijo, mira, mijo, yo veo que dice que la gente del gobierno dicen que la pobreza se ha reducido, pero yo no entiendo eso. ¿Cómo tú me lo explicas cuando yo todos los días que me levanto veo los mismos pobres que yo conozco y le veo nuevos pobres a la población? Yo hasta me quedé sin palabras para poder explicarle a una señora no diestra, y yo digo, la gente es muy inteligente. Y es muy inteligente porque una de las cosas más fáciles de tú manejar, de tú manipular, son las cifras, porque las cifras no hablan. El Banco Mundial siempre ha utilizado el indicador de pobreza monetaria para explicar que una persona X o Y recibe un ingreso dado en un momento determinado. Y bueno, toman de manera aleatoria y examinan, digamos, una área X o Y. Pero remitiéndome de nuevo al mapa de la pobreza, tú dices, este mapa de la pobreza, ¿cómo ha variado, por ejemplo, en la provincia de Independencia? ¿Cómo ha variado en la provincia del Ceibo? ¿Cómo ha variado en algunos sectores de la ciudad de Santo Domingo? Y tú te encuentras que la situación entonces sigue siendo la misma. Se parte de sacar un promedio de, digamos, 1.000 personas, 1 millón de personas en promedio reciben, pero los datos de promedio son engañosos. Digamos que todos los que estamos aquí se distribuye 1 millón o tienen 1 millón, entonces se supone que tú tienes lo mismo que yo tengo y él también. Entonces cuando se mide eso en promedio, hay una, digamos, una falacia de la información, porque está diciendo que todos somos iguales, que todos recibimos el mismo ingreso. Entonces, eso, digamos, tomándolo de referencia para poder ver cuál es la tendencia de esa pobreza monetaria, digamos, nos da una idea, pero no es que tenemos una reducción de pobreza, porque el tamaño de la población pobre sigue siendo igual o peor. Y tú vas a esas provincias y tú encuentras lo mismo. Sí. Richard. Bien. El fenómeno de la pobreza, digamos, hay diferentes maneras de medirlo. Una es con el nivel de ingreso, es decir, yo tengo un ingreso y eso me permite a mí comprar una canasta básica de bienes y servicios, que si yo la compro no soy pobre. Otra forma es con privaciones. Yo no tengo acceso a escuela, no tengo acceso a hospital, no tengo acceso a un baño dentro de mi casa. Aquí se mide con la primera manera. ¿Qué sucede? Que en 2022 el Comité Interinstitucional de Medición de la Pobreza modificó la manera en que se mide la pobreza e incluyó fondos o subsidios que se dan vía el programa de alimentación escolar. Eso es, hay muchos estudiantes en República Dominicana que en la jornada extendida reciben almuerzo, merienda y comida, y eso se le imputa a las familias como parte de su ingreso. Que no se hacía antes, se medía. Antes no se hacía. Okay. El comité sí revisó hasta 2016 me parece,
y variaron los porcentajes de pobreza tomando en cuenta eso. Pero además subió un poco la línea de pobreza. Subió un poco menos que el monto que aumentaba el ingreso. Ahora bien, en el tercer trimestre de este año se dice que la pobreza bajó 4 puntos. Cuando uno ve esa reducción de pobreza, es básicamente 8%, o sea, baja un 8% positivo por aumento de salario, de ingresos. Hay un 2% que se disminuye, que aumenta la pobreza por inflación, y otro 2% por distribución. Es decir, que en el neto baja en 4 puntos, 4%. Ahora bien, nosotros no sabemos por qué subió tanto el ingreso de las familias. Cuando uno se va a las estadísticas de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo Continua del Banco Central, uno ve que ciertamente el ingreso subió mucho. Pero cuando uno lo ve por sectores, lo que se ve es que el gobierno, o sea, los empleados públicos aumentaron 60% su ingreso por hora este año versus el anterior, y el sector de intermediación financiera lo subió en 40%. Los sectores que más empleo generan, comercio, construcción, no lo aumentaron en doble cifra. Entonces, yo diría que habría que esperar a ver que el gobierno explique, algo que no sale en los informes, lamentablemente, ese aumento del ingreso de las familias, ¿por dónde viene? Porque claramente no es un ingreso que viene, y más en una situación de economía que no está creciendo, por aumento salarial. Interesante. ¿Sí? Martín. Bien, la pobreza siempre, uno es pobre dependiendo con quién se compare. La pobreza es un concepto relativo. No solamente se mide la pobreza desde el punto de vista de los ingresos, hay muchas maneras de medir la pobreza. El mismo Ministerio de Economía tiene indicadores que miden la pobreza multidimensional, que aparte de los ingresos se miden por el acceso a los bienes y servicios, y como lo explicó Richard, contempla el aumento de los salarios. Este gobierno ha hecho 2 grandes aumentos de salarios, y de alguna manera pues se ha evidenciado y se nota en lo que este gobierno está haciendo en los territorios, un mayor dinamismo de las comunidades, de los grupos sociales, y las mayores oportunidades también de acceso al empleo y a los medios de trabajo. Yo no llevo la estadística de pobreza al día, yo me dedico más a los temas macroeconómicos, pero sí me consta que se han hecho mejorías sustanciales en tratar de mejorar toda la parte social que venía arrastrando desde años anteriores. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo en depurar toda la parte del gabinete social, el programa de los subsidios, donde se han evidenciado aumentos, no son aumentos grandes, pero son aumentos significativos para la clase pobre. Y de alguna manera sí la pobreza se ha reducido, si la medimos de manera global, aparte de los ingresos, con el acceso a nuevas oportunidades y al dinamismo del empleo. Claro. Francisco. Sí, bueno, yo opino que la reducción de los niveles de pobreza se debe sobre todo a la mejoría del salario real, es decir, el poder adquisitivo de los salarios, y sobre todo que estos niveles de aumento de salarios se dieron en los estratos de salarios mínimos, o sea, de salarios más bajos. En sentido general, se ve una carestía, ¿verdad?, y una pérdida de poder adquisitivo producto de la inflación que se ha direccionado sobre el consumo de los hogares dominicanos. Sin embargo, estos aumentos de salarios que se dieron en el año 2021, en el año 2021, 2022, y que hay un marginal que se aplicará en febrero del próximo año, van a mejorar los niveles de salario. Eso es lo que ha determinado, según los informes de pobreza monetaria del MEPID, que la pobreza se haya reducido en 4% interanual. Entonces, ese es un detalle importante de por qué se han reducido los niveles de pobreza en República Dominicana. Hay que señalar también de que la pobreza no solo es de ingresos, sino que también involucra una serie de dimensiones, incluidas las condiciones del hogar, de si tiene piso de tierra, etcétera, y todo eso se mide en la pobreza multidimensional. Y en el caso dominicano, el indicador oficial es el monetario, que es una metodología que se asume internacionalmente y que el Banco Mundial
la ha testeado en múltiples países, o sea, no solamente en República Dominicana. Por lo tanto, esta metodología es estandarizada y no es, digamos que, aplatanada a las condiciones simplemente de República Dominicana, por lo que le da cierta credibilidad a esta información por esa estandarización a nivel internacional. Y yo creo que además de la mejoría de los niveles salariales, sobre todo mínimos en República Dominicana, ha habido un ajuste en lo que es la política social y que muy bien dijo Richard, el asunto de los alimentos, ¿verdad?, a jóvenes, a niños y niñas en temprana edad que están en el sistema público escolar, que es necesario que se haga porque son las edades y el tiempo en el cual los niños y niñas y adolescentes necesitan realmente de bien nutrirse para bien aprender. Claro, yo tengo la siguiente pregunta y voy a tratar de ser lo más coloquial posible porque el televidente que nos observa, muchos de sus términos son tan lindos que tal vez no lo puedan entender. ¿Cómo se traduce en la sociedad dominicana de los bajos estratos sociales, gente clase media, baja, muy baja, pobreza extrema, en la frase del presidente de noviembre 26, donde dice que en este gobierno los chelitos rinden, ¿verdad? Porque cuando te dicen los chelitos rinden, se va a tú lo puedes colocar en cualquier situación, sea en el gobierno, sea en tu bolsillo cuando te pagaron. Y cómo se traduce el hecho, o cómo le explicamos, de que a veces sentimos que no hay dinero, porque hace unos días abríamos la línea y la gente dice, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero que no lo vemos? A eso yo le sumo un decreto del presidente que no lo cumple todo el mundo, el decreto de austeridad, ¿se acuerdan? Es un decreto de austeridad que prohíbe compras, que prohíbe donaciones, que prohíbe muchas cosas, y yo digo, es que es un absurdo. ¿Por qué? Porque si tú no dinamizas la economía, el que vende jugo, el que vende algo, el que hace un negocio que le dicen que no lo pueden comprar, pierde el incentivo y no paga lo otro y no compra lo otro, y entonces el dinero se estanca. Entonces, ¿cómo se le dice a la gente que hay dinero cuando la misma gente dice que no hay, respondiendo a lo que decía el presidente de que los chelitos rinden? Empezamos aquí. Vamos a explicarlo de otra forma, claro, más llano. Así mismo. Cuando uno tiene una crisis en su casa, para decirlo de alguna manera, y usted sabe que la tiene difícil, usted tiene que restringirse a la situación que está exponiendo. El mundo tiene una situación complicada. El mundo está en guerra. Nosotros salimos de la pandemia. Fíjese que este año, aparte de eso, también vino un fenómeno de la lluvia que afectó el país y afectó todos los indicadores de crecimiento. Lo que uno tiene que saber es que cuando, por ejemplo, la política económica de un país que tiene una parte monetaria y una parte fiscal, cuando la parte monetaria es una política restrictiva, lo que se busca de alguna manera es restringir el crecimiento, o sea, obligar a la gente a que la gente ahorre. Pero la gente no ahorra. ¿Cómo se ahorra en un país donde el dinero no da? Mire, se ha demostrado en toda la teoría económica que la prosperidad de los países, la prosperidad de un país y el crecimiento sostenible de un país no se genera ni con deuda, ni con crédito, ni con gasto. Eso se hace con ahorro. Y nosotros tenemos que aprender a ahorrar. Lo que pasa es que eso es difícil porque cuando el Banco Central, por ejemplo, hace un dinamismo de política monetaria y concede créditos a los bancos comerciales, por ejemplo, y la gente lo que hace con esos créditos es comprar vehículos en una feria de vehículos, usted no está ahorrando. Entonces, usted tiene que saber cuál es la situación imperante en la República Dominicana. Hace ya unos meses, de octubre para acá, el Banco Central cambió esa política restrictiva, la política ahora es expansiva. Fíjense que las tasas de interés de referencia ya han comenzado a bajar, ya andan en 7.5. Eso no lo está haciendo la República Dominicana, eso lo está haciendo el mundo entero, menos la Reserva Federal. Y nosotros tenemos estimado que a partir del mes de enero la Reserva Federal comience a bajar las tasas de interés. Si eso sucede, la República Dominicana va a ir un poco más cómoda. Y lo que tenemos que aportar en este momento, de ahora en adelante, es un dinamismo en las ventas, sobre todo en un periodo navideño, y que la gente con sus beneficios, con su doble sueldo, etcétera, se dinamice en los mercados después del Black Friday para acá, y entonces la economía crezca de una manera más pronunciada. Yo, antes de que los demás me respondan esa misma pregunta, yo le pregunto a usted, Adolfo, ¿cómo se ahorra cuando el dinero está completo y a veces no da? ¿Cómo se ahorra cuando el dinero no está? Sí, no, cuando el dinero está completo. Yo gano 20,000 pesos.
tengo que venir diario al trabajo, tengo que pagar el celular, tengo que pagar comida, tengo que pagar la renta, tengo que pagar... ¿Cómo yo le digo a un dominicano que no es un economista y un letrado tal vez como ustedes, ahorre cuando tengo las cuentas fijas y tengo que buscar el pluriempleo? Esa es la misma pregunta de cuando una persona tiene un nivel de deuda ya grave, que no tiene cómo pagarlo. Usted tiene una de dos, o se suicida, se tira de un edificio, o dos, usted refinancia la deuda, eso se llama, usted se apalanca. En situaciones de crisis, usted tiene la necesidad de ahorrar, usted tiene que ahorrar, usted tiene que restringirse de algún, usted tiene que cambiar su patrón de consumo, su patrón de... Pero restringirse y ahorrar no son dos cosas diferentes. No, son simultáneos. Okay. Yo creo que toma más valor lo que decía Loreni cuando nosotros vimos un estudio reciente que el 49% de los dominicanos se ha endeudado para comer. Es decir, que quizá ahorrar cuando tú estás cogiendo prestado para comer, eso es un tema difícil de verlo en... Hay que ver también la dimensión que abarca el estudio, porque si a veces se piensa el tema de endeudarse para comer con el típico fiado que se coge en el colmado o en el mercado, eso puede también incluso dimensionar aún más, porque en mi caso probablemente yo puedo tener la capacidad de yo comprar... la tarjeta de crédito es una deuda. Ese también es un endeudamiento, por eso te digo que quizá ver el estudio sin conocer el trasfondo puede ser Ese es el fiado con interés. Vamos a seguir. Bien. Mira, a veces resulta un poco incómodo del gobierno poder explicar esta cosa. Yo entiendo al amigo Adolfo, no es tan sencillo tú explicar ese elemento cuando tú tienes, por ejemplo, una tarifa eléctrica que te va a la nube. Tú tienes un ingreso congelado, pero tú tienes, como dice Loreni, gastos múltiples que tienes que hacer para poder financiar tu vida. ¿Cuál es el costo de tu vida? Es difícil la palabra ahorro cuando hay esos elementos que atacan tu capacidad de pagar. Pero yo no quiero pasar por alto dos elementos importantes. Insistir de nuevo que sería interesante que cuando el gobierno hable de la pobreza, la reducción de la pobreza, ya sea multidimensional o ya sea monetaria, que recurra al mapa de la pobreza. Porque ahí es que podemos darnos cuenta cómo se ha reducido por zona la pobreza. Y el otro elemento importante que aunque se ha señalado de manera tangencial aquí, es el tema de la inflación. Estamos claros que el Banco Central ha tomado las medidas que manda la política monetaria para frenar la inflación. Es decir, la inflación está, como se dijo, lo mencionó Richard en un momento, la inflación está. Lo que la gente tiene que entender, porque la gente dice, bueno, la inflación se redujo, pero ¿qué fue que se redujo? Lo que se reduce es la velocidad con que venía creciendo la inflación. Porque los precios siguen altos. El problema es esa velocidad desproporcionada en que venían creciendo los precios, es lo que la política monetaria ha logrado frenar. Entonces, cuando tú oyes que hablan de reducción de la inflación, la gente se confunde. Y creo que desde las informaciones oficiales se apuesta a confundir a la población, porque la gente lo que está escuchando es que va a ir al supermercado a comprar las cosas más baratas, que va a ir a las EDE a pagar una factura más baja, o que el tránsito cuando se va a movilizar lo va a costear más bajo. Y no es así. No es así. Lo que estamos hablando es de la velocidad en que crece esa inflación, ya sea mensual, ya sea interanual, ya sea trimestral, como tú quieras presentarlo. La inflación es el principal problema que va a seguir enfrentando la economía dominicana para el año 2024. Gracias. Miren, yo creo que los chelitos no están rindiendo. Simplemente, ¿qué es lo que sucede? El gobierno toma dinero prestado, toma deuda. En los últimos 3 años, esa deuda que se ha tomado prestada son 27.000 millones de dólares, de los cuales 15.000 millones es nueva deuda. Cuando uno compara la velocidad de endeudamiento por administración en 3 años y algo,
tenemos que se ha tomado el 80% de la deuda que se tomó en 8 años del gobierno anterior. Y prácticamente el 100% de la que se tomó en los 8 años del gobierno previo a ese, el de Leonel Fernández. Entonces, ¿cuál es la situación? Que aquí estamos tomando deuda para pagar intereses, para pagar nómina y para invertir poco. La inversión de capital, que es la inversión que genera empleo, que es la inversión que usted ve en obras en la calle, está en su punto más bajo de los últimos 20 años. Está en 2.1% del PIB. Tradicionalmente eso estaba alrededor de 3% del PIB. Y ha ido bajando. Ha ido bajando porque el gobierno está manteniendo unos déficits fiscales, es decir, gasta mucho más de lo que ingresa, de manera consistente. Eso no se ha reducido, por más calidad del gasto que se ha hablado, eso sigue igual. El gobierno ha mantenido un nivel de endeudamiento bastante alto y eso está presionando con aumento del pago de intereses. Estamos entre los 15 países más del mundo que más pagamos intereses con respecto a nuestros ingresos. Es decir, que de cada 100 pesos que recaudamos, estamos pagando alrededor de 24 de intereses. Así el dinero no rinde. ¿Por qué el presidente dice que rinde? Bueno, porque se están haciendo pocas obras. Fuera de los Alcarrizos con el teleférico y el tren y el metro, y quizá el monorriel de Santiago, uno no ve obras en ningún sitio. Ahora bien, cuando uno lo ve a nivel de las personas, yo digo que estas navidades van a ser frías. Sí. No porque tengamos una brisita halagüeña. No sino me asuste. porque estamos viendo que hay poco crecimiento económico. Estamos creciendo, vamos a crecer la mitad de lo que crecíamos antes. Los empleos que se están generando son mayoritariamente de sectores que, digamos, es gobierno, sector financiero, sectores que no permean a las clases más bajas. Y por si fuera poco, la inflación de alimentos, que es la que más duro golpea a las clases más desposeídas dominicanas, los sectores más populares, sigue siendo muy elevada para los parámetros que nosotros tenemos. Hemos pasado de ser campeón de crecimiento económico a nivel de Latinoamérica a ser un país que está en el medio. Es decir, que de ser los mejores, estamos siendo promedio simplemente. Bueno, Francisco. Bueno, yo digo que el dinero no da ni para el sector público ni para la economía privada. Y eso se nota. O sea, los niveles de gasto desbordan los niveles de ingresos. Pero eso es cuestión de la estructura misma, de la política fiscal y de la estructura tributaria en la República Dominicana. Eso no es una cuestión que viene dado por ejercicios fiscales propiamente de un gobierno o de otro. O sea, si vemos el resultado financiero de los últimos 10 años, siempre ha sido deficitario de un orden de 2.5 a un 3.2% del PIB. Eso se ha deteriorado, claro está, en los últimos años, precisamente por los shocks que hemos tenido a nivel externo, que ha llevado al gobierno a gastar más de lo que proyectó o de lo que realmente se necesita para, equilibrar los niveles de gasto en la República Dominicana. Y esto es precisamente lo que yo creo que indica de que el dinero no está dando realmente para lo que necesita el país en inversión social, en inversión pública, que es lo que dinamiza la economía y los empleos de manera concreta. Yo sí creo que para que esto pueda tener realmente un resultado concreto y definitivo, e insisto, que hay que hacer realmente medidas estructurales que reequilibren las finanzas públicas, porque no es posible que un gobierno, ni este, ni el que viene después, pueda equilibrar las finanzas públicas o llevarla por un sendero de sostenibilidad bajo el esquema fiscal que nosotros tenemos hoy en día en la República Dominicana, que dicho sea de paso, es una estructura tributaria realmente regresiva, es decir, que penaliza realmente a los trabajadores, a quienes perciben salario por encima de aquellos que perciben utilidades y ganancias. Y eso tiene que acabar en República Dominicana en algún momento. Y no se ha hecho precisamente por cuestiones de beneficio político electoral. Y las reformas están prácticamente en gavetas. Esperamos que en el próximo gobierno esto pueda realmente concretizarse. En el otro aspecto ya de los ingresos familiares, los ingresos personales, nosotros tenemos que seguir impulsando los salarios hacia arriba. Esta es una de las economías que menos paga en promedio
de América Latina, ni siquiera compararlo con el mundo, ni siquiera llegamos a $300 en ingresos promedio en la República Dominicana. Somos el penúltimo país en cuanto a ingresos promedios salariales. Y eso tiene que cambiar definitivamente para que efectivamente el dinero rinda. Porque si no rinde, entonces lo que viene es las limitaciones y viene el estancamiento de los niveles de pobreza que no van a variar más allá o más abajo del 20%, que es lo que históricamente se ha registrado en la República Dominicana. Interesante. De acuerdo, miren, uno de los temas que se ha hablado tanto en este año ha sido la mejora de la calificación de riesgo de varias firmas internacionales a la República Dominicana. Y para ilustrar quizás también a parte de la población que nos ve y nos escucha, ¿por qué se producen estas mejoras de la calificación de riesgo y en qué se traduce esta mejora de la calificación de riesgo? Empezamos con Adolfo. Bien, yo no sabía que este esquema es como el esquema presidencial, que nos dan 2 minutos a cada uno. Así es un poco complicado uno desarrollar una Es que idea. ese es el desafío. No sabía que era así. Ese es el desafío. Pero de todas formas, porque cada vez que los compañeros dicen algo, uno tiene la necesidad de debatir esa propuesta. Es que es un panel. Primero, no estoy de acuerdo con nada de lo que se ha expresado. Yo creo que este gobierno ha hecho bastante con la situación que tiene. La gestión pública ha mejorado bastante en todos los niveles. Hay excepciones, hay todavía algunas instituciones que tienen sus rezagos, que tienen sus adaptaciones, pero en sentido general, los organismos internacionales incluso han calificado, no solamente en términos fiscales, sino, fíjense el boom que ha tenido el turismo en la República Dominicana, los ingresos en las remesas, los ingresos en la inversión extranjera. El compañero aquí a mi lado dijo que este gobierno no ha hecho nada. Yo no sé qué prensa que él sigue o qué estadística sigue, pero este gobierno ha hecho la circunvalación de Santiago, la circunvalación de Asua, la carretera Puerto Plata, la carretera de 8 carriles. O sea, este es el gobierno que más obras ha ejecutado. Yo tengo un listado de obras que se me iría el programa enunciando, no solamente en la capital, sino en todo el país. Y dentro del panorama que nosotros hemos tenido, se ha manejado de manera exitosa. Ahora, el término de la deuda, nosotros salimos, no la República Dominicana, el mundo entero, salió de una situación complicada y nosotros recibimos, el gobierno recibió en sus inicios un balance fiscal de un 8% del PIB. Ese déficit se redujo prácticamente a un 2.5, que es el que está actual. O sea, que es una mejora sustanciable. Todos los gobiernos han tenido déficit, pero el déficit es mucho menor que antes. Es lo mismo que habla cuando hablamos de la inflación o hablamos de la pobreza. La pobreza siempre ha existido, la inflación también, pero lo importante es ver qué se está haciendo para corregir esa situación. Eso no se logra de un mes a otro. Eso se logra de un acumulado de enero hasta ahora, cuando la inflación era casi un 10%, ahora anda cerca de un 4%, que es la meta de inflación. Yo creo que eso es un logro sustanciable que hay que destacar. No seamos políticos y solamente veamos el resultado final. O sea, hay que ver las cosas en toda su dimensión. Por eso, cuando hablamos de la parte de la política económica o cuando hablamos de la parte de la gestión del gobierno, es obvio de cómo se han territorializado. Sí, las políticas públicas, perdón. Y cómo ahora las comunidades se trabajan con, como decía Dari, con el mapa de la pobreza, pero ahora las comunidades expresan sus demandas de lo que quieren. El gobierno establece las prioridades de inversión pública en función de esas demandas ciudadanas. Claro que todo esto es un proceso y dentro del proceso el gobierno ha seguido manteniendo los subsidios, pese a que el mundo entero, insisto, encabezado por los Estados Unidos, todavía tiene una política restrictiva. Nosotros, de forma atrevida, de forma agresiva, hemos soltado la expansión monetaria un poco antes, con vista a que en estos periodos que faltan, la economía crezca entre un 5, un 5.5%, y yo estoy seguro que quizás no se logre el 2.5, podamos superar un crecimiento mucho más alto. Usted sabe que, Adolfo, antes de que pasen los otros, usted tiene mucha razón. Sí. Tiene mucha razón en lo que planteó al principio. ¿Por qué? Porque por eso es que necesitamos que el gobierno esté en estos paneles, que no son debates porque no queremos que sea un dime y direte. Es un debate donde todo el mundo tiene equidad en el tiempo para que justamente podamos aprovechar. Si lo dejamos abierto, tal vez en una sola pregunta se vaya un solo tema y ya se pueda ir ahí. Se lo digo por experiencia, porque por eso le pusimos tiempo. Y qué bueno que usted está aquí,
para que usted le diga al pueblo dominicano eso que tal vez se está viendo desde otra perspectiva, pero por eso es importante. Tendrá que venir varias veces entonces. Venga cuantas veces quiera. Este estrés. Mire, no, este programa está abierto para usted y para cualquier figura del gobierno que tenga una posición y que quiera defenderla. Sí, sí, no tenemos miedo. No, bueno, parece que anterior a usted sí, usted es el que está haciendo valiente. No tenemos miedo. Eso sí, continúa aquí. Mira, Dari. Lorena y los demás miembros del panel, nosotros 4 los que estamos en esta tribuna, vamos a llamarle así, en lo que estamos de acuerdo es lo complicado que es la economía y el manejo de una economía en crisis todavía mucho peor. Una de las fallas del gobierno es preocuparse desde el primer día que asumió en hacer comparaciones. Cuando tú llegas al gobierno, a una posición, tú lo que tienes que ver los desafíos que tú tienes por delante. Entonces, desde el gobierno se tomó la práctica, el vicio de hacer comparaciones inmediatas. Y los relatos de si quién hizo más obra, que quién la hizo mejor, etcétera, se ha llevado mucho a este gobierno, le ha tomado mucho tiempo querer compararse. Pero sobre todo, desde que ocurre cualquier evento, cualquier eventualidad, que un organismo internacional diga algo, que las informaciones de los organismos internacionales se las suministra el país, no son ellos que vienen a levantar la queja. Entonces, ese ha sido un problema permanente en esta gestión de gobierno. Y con relación a la parte de riesgo país, que era la pregunta original del amigo, mira, cuando tú tienes una situación de análisis de riesgo país, lo primero es que tú tienes que ver de dónde tú vienes. O sea, tú vienes de un deterioro y ahora lograste una calificación mejor, o hay una tendencia que está marcando, digamos 10 años, 5, lo que tú quieras, que ha ido marcando esa sostenibilidad. Pero no te abrogue la facultad de que eso tú lo lograste, que se logró por una gestión. Eso es un proceso. Y los datos de tanto de la Fitch Rating, de la Moody's o la Standard & Poor's, te los dicen, que están ahí las calificaciones. Ojalá hubiese, como ese Adolfo, hubiese uno tenido la información previa para traerlo y mostrarlo, que ha sido una tendencia. Después, Dari, te venció el tiempo. Después de la crisis de Adolfo el moderador, Está luchando él. Después del 2003, que se superó la crisis este gobierno del 2003. No se compara con ninguno. Yo no. ¿Compararse con qué? ¿Con quién? ¿Con el PLD? ¿Con el PRM? Vamos a dejarlo que termine, Adolfo. Vamos a permitir que tú estás defendiendo un interés y uno tiene una opinión más objetiva. Entonces, mira, después del 2003, la variación de la calificación de riesgo del país ha ido en mejora. En uno se pone más lenta y en otro sube, pero no ha sido que el gobierno ha logrado de venir de una calificación negativa de 3C o de 2C a una calificación de B más o W, sino ha sido un proceso, y eso es lo que hay que señalar cuando hablamos de una calificación de riesgo. Richard. Mira, con respecto a la pregunta, la calificación de un país tiene varias aristas. Cuando uno lee, yo no leí la última, que hubo un movimiento ahí de la perspectiva, esa no la he leído, pero las anteriores lo que dicen es lo siguiente: el país ha mejorado en acumulación de reservas internacionales del Banco Central. Eso es algo que ha hecho el Banco Central. El país ha mejorado en cuanto a manejo de la inflación, que es algo imputable únicamente al Banco Central, por la política monetaria, como bien dijo Adolfo. Tercero, el país ha mejorado en la reducción de la deuda con respecto al PIB. Ciertamente ha bajado, porque antes teníamos un PIB muy bajo por la crisis del COVID y ahora el PIB subió. Y cuarto, el país ha mejorado en cuanto a los flujos de divisas, es decir, ha venido mucha remesa, que es algo que depende de la diáspora dominicana, no de nosotros, y ha venido mucha inversión extranjera directa, que depende de otra cosa, de la estabilidad que el Banco Central
le ha mantenido a la moneda. Es decir, que yo creo que el gran acierto del gobierno ha sido precisamente mantener a Héctor Valdés Albizu como gobernador del Banco Central, porque ha sido quien ha sorteado esta crisis. Ahora bien, ¿qué dice ese tipo de documentos de la calificadora? Y también lo dice el artículo 4 del Fondo Monetario Internacional. Ellos dicen siempre, uno, hay severas preocupaciones por la carga de intereses. Estamos pagando de cada 100 pesos que recaudamos de impuestos, 24. Antes pagamos 21, antes pagamos 18. Hemos empeorado. Segundo, estamos invirtiendo poco. Adolfo mencionaba que yo digo que no hay obras. No soy yo, es la Dirección General de Presupuesto que dice, semana tras semana, que la ejecución, es decir, cuánto se está gastando en obras, es de lo más bajo de los últimos 25 años. Está en 2.1% del PIB al día de hoy. Y ese dato que se recoge hasta la semana del 8, que finaliza el 8 de diciembre. Y eso lo recogen las calificadoras, eso lo recoge el Fondo Monetario Internacional. Y la otra preocupación es el sector eléctrico, que a pesar de que se criticó en gobiernos anteriores el mal manejo de los administradores de las EDES, yo creo que esta gente ahora está peor. La pérdida está más alta, hemos retrocedido más de 11 años en nivel de pérdidas, el subsidio va a quedar en niveles históricamente más altos de los últimos 25 años, y es un dinero que estamos simplemente perdiendo, es un dinero que no tiene ninguna retribución social o económica para el país. Entonces hemos mejorado, pero hay retos. Esos retos son, como dije, la parte fiscal, el gobierno está gastando mucho más de lo que ingresa, eso no ha cambiado con respecto a gobiernos anteriores, estamos pagando mucho más de intereses que en gobiernos anteriores, y tercero, que el país continúa teniendo problemas de inflación de alimentos y de baja generación de empleo. Podemos buscar cada uno de los documentos de las calificadoras, dicen todas lo mismo. Francisco. Bueno, yo creo que las calificadoras realmente proyectan que el país como destino de inversión y como economía es realmente atractivo. Y una de las razones es precisamente esos resultados en cuanto al clima de inversión, a cuanto a flujo de remesas, de inversión extranjera, etcétera, de reservas, que hace precisamente que la República Dominicana sea un destino económico realmente provechoso. Sin embargo, hay situaciones que preocupan en cuanto, sobre todo, a las finanzas públicas. Como venía diciendo anterior, no quiero realmente machacar tanto el tema, es un asunto estructural que responde a una lógica, ¿verdad?, fiscal que yo creo que debe de cambiar y que hará definitivamente que los intereses de la deuda sigan aumentando, porque definitivamente nosotros no podemos equilibrar bajo este esquema las finanzas públicas en República Dominicana. Por lo tanto, habrá un aumento progresivo de los intereses con respecto a los ingresos tributarios por cualquier indicador que nosotros los midamos, y eso significa un deterioro financiero del gobierno. En materia monetaria, las cosas se han mantenido realmente dentro del esquema de la buena política monetaria, es decir, el Banco Central ha sido consistente realmente aplicando una política monetaria provechosa que ha significado que el flujo, ¿verdad?, del préstamo al sector privado siga aumentando. En este año aumentó o va a aumentar más de un 10%, como ha sido consistente año tras año. Lo que hay que sí mejorar el aspecto de la gestión fiscal con respecto sobre todo a los ingresos, y creo que a nivel de gastos no hay mucho rejuego, porque el único ajuste que puede realizar el Estado, teniendo en cuenta unos gastos corrientes, decir salario, intereses y demás, no lo puede variar porque son realmente, están rígidos. La única variable realmente de ajuste dentro de ese esquema de gasto es la inversión pública. Y eso a mí me preocupa como economista y como ciudadano, porque realmente ese es el gasto realmente de calidad que impacta sobre todo la vida de todos los dominicanos y dominicanas. Por lo tanto, el reto es a seguir mejorando en el aspecto general, en los aspectos que nosotros estamos mejorando y, digamos, ajustar en términos de las finanzas públicas aquellos elementos que nos van a posicionar aún mejor en un grado de inversión, que es donde queremos llegar en cuanto a la calificación crediticia. Claro. Bueno, a mí me surgen muchas dudas
escuchándolos. Dudas, preguntas, temas. Sí, porque los escucho hablar de muchos temas específicos y que a mí, que no soy del área de economía, sino que soy politóloga, pero que por razones, ¿verdad? Tengo que ver algunas materias económicas y ustedes han hablado, por ejemplo, de los aumentos salariales que se sitúan en 24,000 pesos dominicanos. La canasta básica para la región sur se sitúa, según los datos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en unos 39,000 pesos. La promedio, por poner algunos ejemplos. Entonces, ¿cómo es que decimos que también hay M1, que circula el dinero en la calle? Esa es una pregunta porque me surge. ¿Cómo también puedo comprar elementos de la canasta básica cuando los precios se mantienen, ¿no? Esa es una duda que me surge. Y también cuando hablamos de inversión pública, estamos hablando de que el Estado no ha podido ejecutar obras. Y no lo digo yo, lo dice el informe del Banco Central, que dice que en uno de los sectores más importantes el crecimiento ha sido nulo para este año, un 0.3%, que es el sector construcción, y es donde el gobierno de la República Dominicana pues tiene que poner más énfasis, ¿no? Y a eso le agrego los bonos que se encuentran tanto colocados en los bancos de la República Dominicana como en el exterior, que pagan intereses. Entonces, todo este cóctel de cosas que son interrogantes que me surgen a partir de lo que ustedes están diciendo, me llevan a una pregunta. ¿Qué tan bueno ha sido el desempeño de la economía dominicana cuando ni siquiera hemos podido ejecutar los presupuestos? Porque la caja de la Tesorería Nacional estaba repleta de liquidez y no se ejecutó. Entonces, esa es la pregunta. Profesor. Bien, o sea, tu pregunta... vamos a comenzar por el gobierno. Así que, Adolfo. Creo que Adolfo había iniciado, primero. Adolfo y yo somos bien amigos. Pero eso me encanta. Estoy mirando... No, mire, eso pasa aquí con Eduardo y con Carlos todos los días. Todos los días. Oigan, todos los días pasa con Eduardo y Carlos, y el árbitro aquí soy yo. Entonces, Adolfo había empezado... Bien, la señorita ha dicho muchas cosas juntas, un poco confusas. Vamos a tratar de dilucidar con el tiempo que tenemos. Primero, la política monetaria. El dinero es un pasivo. Un pasivo es una deuda que tiene alguien con otra persona, ¿verdad? En el caso del país, el gobierno tiene deudas. La cantidad de deuda del país se llama la base monetaria. Usted ha visto una revista que anda por ahí de mercado, que tiene a Valdés Alviso en la portada, que él se define el campeón de la base monetaria. La base monetaria es el total de deudas monetarias que tiene el país. Cuando usted tiene un préstamo o tiene una deuda y no la paga, ¿verdad? Que usted se declara en bancarrota. Usted de alguna manera tiene una solución, pero cuando tiene el gobierno, cuando es con el gobierno lo que hace es que esa deuda se la pasa al Banco Central y el Banco Central la financia con certificados. Entonces, una parte importante de la base monetaria de la República Dominicana son los certificados del Banco Central. Esos certificados que andan casi por 1.000 millones, yo digo que la bomba está en el Banco Central. Esos certificados es que han mantenido la situación estable, porque esa parte ninguno la vemos, que el tipo de cambio está estable, que la tasa de inflación está bajando, que los subsidios se mantienen, pese a no hacer reforma fiscal. O sea, es un gran sacrificio que ha hecho el gobierno para mantener la situación estable como está, y que el gobierno, pese a todas esas adversidades, incluyendo la guerra y todos los fenómenos externos, pueda por lo menos tener un crecimiento económico aceptable. Tenemos que decir las cosas como son. Ahora, dentro de todo ese panorama, la otra parte que usted interroga, y esto es a título personal, las economías tienen dos motores. Un motor son los beneficios y otro motor son los salarios. En este caso, los beneficios, si por ejemplo las empresas tienen mayores niveles de inversión, esa inversión tiene mayores ingresos, mayores ventas, y las ventas tienen más beneficios. En el caso de los salarios es un poco difícil, porque los salarios son un costo para las empresas. Y los salarios, como afectan a las empresas, afectan los beneficios. Pero si hay algo que tiene que hacer el gobierno en esto, y en eso estoy siendo un poco crítico, es tener una mayor presencia en el comité de salarios. Los precios no van a bajar. El que diga que los precios van a bajar, los precios puede bajar la velocidad en circulación de los precios, pero los precios en nuestras economías no bajan. Y nuestros salarios tradicionalmente, no en este gobierno, son salarios bajos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es impulsar por una reivindicación de los salarios.
De alguna manera el gobierno debería tener una mayor asociación con los sindicatos, tener una mayor reunión privada y de alguna manera hacer una propuesta más concreta. Pero los salarios sí tienen que aumentar para que el salario real de los dominicanos tengamos más acceso ahora en estas Navidades y el año que viene. Sí. ¿Daris? Bien, ve que nos pusimos de acuerdo. Lo que ustedes ven es que la inflación es complejo, va a seguir siendo complejo para la economía. Él quería complacerlo a usted. Mire Son muchos desafíos que vienen para el 2024. Yo pienso que todos estaríamos de acuerdo que las cosas mejoren en el país, pero nosotros no estamos aquí ni hemos sido invitados aquí para hacer elogios, sino para explicarle a la población que no nos perdonaría que no le expliquemos la situación como son, real. Estamos en una situación difícil. Para el gobierno le resulta un poco incómodo y uno lo entiende poder señalar que hay cosas que benefician a la población. Cuando tú ves que desde la parte oficial se elogia las remesas son buenas para que lleguen aquí a cualquier país, pero las remesas no son como resultado de la actividad económica local. Al contrario, pueden estar preocupando a uno en el sentido de que son un reflejo de la migración económica. Cada vez que las remesas aumentan, la llegada de remesas, tú estás mirando un dominicano que se fue corriéndole a la situación económica del país. Esa es la realidad. Entonces, no es un logro de gobierno. Una. Dos, cuando yo veo que mencionan que el turismo y mencionaron, bien, qué bueno que el país, la gente se fije en venir a la República Dominicana, pero el Ministerio de Turismo no le paga boleto aéreo a los turistas del mundo, que es una decisión personal de venir a la República Dominicana, ¿verdad? Y qué bueno que vienen al país, qué bueno que entran ingresos por esa vía, pero es una decisión de las personas de viajar a la República Dominicana. Las reservas del Banco Central ha sido un proceso después de la crisis del 2023. No es un logro exclusivo de un periodo de gobierno, es una sostenibilidad de ese crecimiento. Y qué bueno que la política monetaria del Banco Central ha contribuido en eso. Eso nadie puede ponerse de espalda a eso, ni puede ponerse de espalda a la aplicación de la política monetaria tal como mandan los lineamientos de cualquier decisión en cualquier parte del mundo. Pero la verdad es que estamos frente a un escenario de muchos desafíos para la República Dominicana entrado el 2024, y la gran preocupación, que sí, Adolfo y yo estamos de acuerdo, va a seguir siendo la inflación. Y hay que decirle las cosas a la gente así. Claro. Sí, Francisco. Richard, perdón. Sí. Mira, pienso que en este cierre de año, como dije, la situación es un poco fría a nivel económico, hay poco movimiento en las tiendas, poco movimiento en las calles, y eso se nota en los indicadores del Banco Central. El Banco Central dice que la economía desde enero hasta octubre creció 1.9%, como yo dije, crecíamos 5,5%, 6% previo al 2020, previo a la pandemia. Eso implica menor generación de empleos. De 2015 a 2019 se generaban 120,000 empleos por año. Si cogemos desde 2019 a 2023 se han generado 220,000. Es decir, que estamos generando por año la mitad de los empleos después de la pandemia. Y eso se está reflejando en el nivel de la gente, de qué está consumiendo la gente, qué está consumiendo menos. Si a eso tú le agregas la inflación que hemos vivido y que, como dije, a nivel de alimentos y bebidas no alcohólicas, que es lo que más impacta a los bolsillos de las clases más populares de República Dominicana, esa inflación sigue todavía muy elevada, sigue en sobre 7%, pues entonces tú tienes que, indudablemente va a haber porco circulante y la gente va a tener menor capacidad de ahorrar. Ahora bien, en 2024, ¿qué uno puede ver? Bueno, como hay elecciones, tradicionalmente los gobiernos, y más cuando están en reelección, expanden el gasto. Y eso va a producir una mejora, al menos hasta que vengan las elecciones, de las condiciones de vida de la gente. Va a haber más circulante. Ya a mitad de enero o febrero se va a ver esa tendencia.
Ahora bien, una vez que pasen las elecciones, es posible que venga una reforma tributaria y que el gobierno tenga que ajustar el gasto público. Por lo tanto, después de que pasen las elecciones del año que viene, gane quien gane, vamos a tener ajustes fuertes similares a lo que estamos viendo ahora. O sea, yo creo que los dominicanos no debemos perdernos en eso. Y lo otro, con respecto a la situación fiscal del gasto de capital, sigue siendo bajo. O sea, no podemos nosotros, el Banco Central lo reconoce en ese informe que usted leyó, no podemos nosotros decir que es alto, que están haciendo más horas cuando no están haciéndolo. No ganamos nada con eso. El Fondo Monetario Internacional lo dice, su artículo 4. Y es algo que debe llevarnos a preocupación. No porque se gaste poco ahora, que se gaste más mañana, sino porque menor gasto de capital en los niveles que tenemos nosotros ahora implica que vamos a crecer mucho menos en el futuro y que no vamos a tener dinero para darle mantenimiento a obras de infraestructura que ya tenemos tiempo hecha. Fíjense que se cayó, por ejemplo, ese panel. No se cayó por un mal diseño, se cayó porque había mucha agua arriba y el panel no lo aguantó. Pero hay otros puentes que se han caído. En La Vega se cayó uno y duró un año ahí que no se reparaba, se reparó en estos días. Entonces, eso está afectándonos a nosotros como país. Y lo peor es que nos va a afectar el crecimiento a largo plazo. Gracias, Francisco. Bueno, yo creo que el aspecto que tiene que ver con lo social tiene que mejorar en el país. Nosotros estamos subsidiando realmente a la empresa dominicana, la gran empresa, no la pequeña y mediana. Y eso es lo que determina que los niveles de salario sean tan pobres en República Dominicana. ¿De qué manera el gobierno puede accionar para mejorar las condiciones de vida a través del salario de los dominicanos y dominicanas? Bueno, tiene que operar reformas a lo interno de lo que es el Comité Nacional de Salarios. Ahí no hay definitivamente una discusión real sobre qué elementos macroeconómicos determinan que un dominicano y dominicana gane hoy 14.500 pesos. O sea, hay una discusión simplemente de ajuste de salario que no quiebra los niveles de desigualdad económica con que viven la mayoría de los dominicanos. Y en ese sentido, el gobierno tiene que ser más proactivo, tiene que acompañar las discusiones salariales con el elemento de productividad. ¿Cuál es el nivel de productividad del trabajo dominicano? Entonces, ajustar eso conjuntamente con el nivel de inflación, que es lo que va a resarcir los niveles de ingresos, y efectivamente eso va a mejorar de forma progresiva los niveles de ingresos general de todo el pueblo dominicano. Y va a reducir y va a seguir reduciendo la pobreza. Ese en ese aspecto. En el otro aspecto, que tiene que ver ya con el cuadro financiero del gobierno, definitivamente tiene que darse en el próximo gobierno, que ha sido un debate que se ha venido dando larga, precisamente porque cuando se habla de prioridades a nivel de inversión, a nivel de quién va a pagar, quién va a financiar la democracia que nosotros nos merecemos, entonces vienen las divergencias. La sociedad dominicana no aguanta un impuesto más al consumo. Lo que quiere decir que el margen que tiene el gobierno para mejorar el esquema tributario tiene que ser definitivamente sobre el aspecto de los beneficios y los resultados realmente a nivel de empresa y de la propiedad y de la riqueza, que ha estado definitivamente tratada con manos de seda en más de 50 años de vida democrática que tiene la República Dominicana. Y eso tiene que terminar para que efectivamente nuestro país pase de ser de una economía de ingreso medio, como así lo cataloga el Banco Mundial, a una economía de altos ingresos, como proyecta efectivamente el Fondo Monetario Internacional y con un estudio conjuntamente con el Banco Central. Es decir, nosotros tenemos que mejorar el aspecto fiscal, seguir generando niveles de flujo de inversión y más flujos de ingresos por turismo, y eso apalancar efectivamente con políticas públicas que tiene que financiarse verdaderamente de manera sana, no con deuda, para que la República Dominicana rebase la condición o la trampa del ingreso medio en el que se sitúa actualmente y supere la pobreza y la inequidad. Francisco Tavares, gracias a Daris, gracias a Richard, gracias Adolfo. Nos hemos pasado del tiempo, yo luego fuera de la pausa les diré,
pero gracias, porque este es el ejercicio que nosotros necesitamos y este espacio está abierto para ustedes cuando quieran, sea para debatir, sea para discutir o para lo que quieran proponer. Gracias y gracias a todos ustedes por la sintonía. Mañana a primera hora debatimos sobre seguridad ciudadana. No se lo pierdan. Bye bye.